¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues mira, me he pasado por el vending a recoger un café que me estaba calentando y he llegado a recogerlo y ya me han dicho los compañeros que me lo habían apagado porque se había salido un poco. Digo, bueno, no pasa nada. Como ya todo el mundo me conoce, después de quemar la tostada, pues ahora se sale el café. Y estaba yo recogiendo mi café medio hirviendo y ha llegado otro compañero y ha dicho, anda, han traído en la máquina torreznos. Ah, bien. Y ha dicho otro, ¿y quién va a sacar de la máquina torreznos? Y ha dicho este, yo. ¿Y quieres que aporte yo algo a este costumbrismo del vending de Libertad Digital? A ver, torreznos, máquina de vending, como que no me pegaba. Ya, no sé, bueno, están de moda ahora los torrendos. Ah, sí, están de moda. Sí, o sea, hace 15 años o 20 no lo encontrabas fácilmente en las tiendas, por ejemplo, era típico de ir a un bar y sin embargo ahora en la mayoría de los sitios te lo venden, O así, sea en que los sitios estamos, de frutos secos o incluso en los de embutidos y eso. estamos a una semana de poder comprar gildas en nuestro vending, Podría ser porque también. están muy de moda. Yo soy muy fan de las dos cosas desde hace muchos años, desde mucho antes de que estuvieran de Y qué moda. caras están, por cierto. Muy caras, pero están muy Le podemos buenas. dedicar un programa a las gildas, Y a su precio y a los torrendos. Venga, vamos a dedicarle un programa. porque eso significará algo seguro. Sí, venga. Venga. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy entramos en el laboratorio porque hay 2 denuncias y la Fiscalía Anticorrupción está investigando. Porque los ratones de la administración pública, un clásico, roen los recursos que no son de nadie, porque son de todos, porque son públicos. Ratones y ratas sin escrúpulos, ya se sabe, que se deslizan en el campo de la lucha contra el cáncer o en los peores momentos de una pandemia o son capaces de negociar con tiranos venezolanos mantenidos con dinero manchado de sangre. Los ratones roen y las ratas se alimentan de la basura. Hoy entramos en el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que depende del Ministerio de Ciencia. Un lugar en el que los microscopios que funcionan se han limitado a las moléculas y cuando las lupas se han levantado de las bandejas y las cubetas han ampliado un plasma enfermo. Corrupción. Capa adicional de supervisión y coordinación. Dice un informe con el que ahora intentan controlar daños. Duplicidades de bestialismo soviético para el descontrol interno. Auditorías externas que por el simple hecho de ser externas ya nos dicen cómo está lo interno. Hablamos con orgullo y vergüenza del CENIO. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Pues bien, contenta. Y hoy hemos traído a un grupo de Los Ángeles que se llama 30 Seconds to Mars, que es el grupo de rock de Jared Leto. Ese me suena. Jared Leto. Sí, pero no sé por qué. Pero... Porque hizo, por ejemplo, el Joker. Ah, vale. Es un actor muy conocido. Sí, ahora, bien. Pues él y su hermano tienen un grupo que yo creo que quieren ser tipo Muse. ¿Te suena Muse? Sí, ¿no? No, me suena Jared Leto, ya me sonaba uno, ya más. No me pidas más, ya está. Pues bueno, música grande, que suene muy bien, en el escenario montan una impresionante y funciona, vamos, que tienen un montón de seguidores. La música es un rock muy, muy puro y a la vez también indie, así que encantada. Y es que este grupo nació en 1998. Ah, muy bien. Sí, como el organismo del que vamos a hablar hoy. Ah, por eso os has Organismo traído. como ser. Muy bien, sí, Bueno, y es también cierto. porque dice 30 Seconds to Mars, que es algo muy científico también. Bien, sí. Bien, bueno, vamos al tema que nos ocupa. Hoy vamos a hablar del CENIO. Hoy vamos a hablar del CENIO, vamos a hablar en general de investigación científica, del dinero que va a la investigación, de cómo se distribuyen esos fondos, de los problemas que hay en esos organismos, porque al final uno de los problemas básicos es que no existe eso que los economistas llamamos disciplina de mercado, que es una forma de decir que cuando tú te gastas el dinero en algo, luego llega el cliente y decide si ese algo le merece o no la pena. Y a través de los beneficios y las pérdidas es como tú puedes saber si estás utilizando bien o mal recursos que son escasos. Esto lo decimos siempre. Economía, recursos escasos. ¿Cómo los utilizo? Hay múltiples opciones, de hecho hay infinitas opciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego los clientes validan o no si nosotros estamos utilizando bien esos recursos. ¿Que tenemos beneficios? Eso quiere decir que los clientes valoran más el producto final que el coste que ha tenido
inicial, con lo cual estamos utilizando bien los recursos, estamos generando valor. ¿Que hay pérdidas? Pues eso quiere decir que nosotros no gastamos mucho en algo que los clientes no valoran. ¿Qué ocurre? Que con la investigación se pierde esa relación entre cómo utilizo los recursos y cuál es el resultado final. Y además es un tema del que los economistas han hablado mucho, porque es un tema en el que no es fácil establecer esa disciplina de mercado o esa relación entre cómo gastas los recursos y cómo finalmente eso se traduce en un bien para el conjunto de la sociedad. De hecho, es uno de los bienes clásicos que se ponen en los manuales de economía como problemáticos, porque dices, ¿cómo gastar en investigación, por ejemplo, sobre todo investigación básica, ¿no? Que no te lleva directamente a la consecución de un fármaco determinado? Porque si tienes un fármaco y dices, bueno, pues ya está, la gente luego hará dinero vendiendo el fármaco. Pero investigación básica parece que está muy alejada del beneficio final, que eso no se puede monetizar o que es difícil de monetizar. Entonces, ¿quién se gastaría el dinero en esa investigación? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para que no se perviertan los objetivos? Los organismos públicos tienen sus problemas y sus dinámicas internas que acaban muchas veces tienden a lo soviético. Tienden a lo soviético. Así que de todo eso vamos a hablar hoy, pero no nosotros, que no tenemos ni idea de estos temas, sino alguien que sí que realmente los sabe y los conoce de primera mano. Claro que sí. Nuestros oyentes habrán dicho, pero que vais a hablar del CENIO, pero ahí, ese sitio donde se ha montado ese gran pollo, pues sí, también hablaremos del gran pollo que se ha montado en el CENIO. Que, por cierto, yo creo que a cualquiera que le preguntes, ¿cuánto dinero tiene que ir a investigación contra el cáncer en este caso? Diría, lo que haga falta. Lo que haga falta. Vamos a hablar también de eso, de lo que haga falta. Pues está con nosotros una compañera de Libertad Digital, Ana Hernández, que es doctora en química orgánica, especializada en química médica y biología, con más de 20 años de experiencia como investigadora tanto en España como en el extranjero y autora de múltiples publicaciones científicas y patentes y una youtuber de éxito. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, luego hablaremos del pollo, pero yo creo que antes hay que contar a la gente qué es esto del CENIO, que nació en el año 1998. El CENIO es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Se fundó en el 98 y en el edificio donde estamos pues se inauguró en el 2004. Y es un centro, hilando con lo que decíais, es un centro en el que se cambiaba un poco la forma de gestionar el centro. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sí que hay un bloque de dinero y se dedica a la investigación y es investigación básica. Aquí estaba enfocado en investigación básica e investigación translacional y es un centro público, pero no hay ni funcionarios ni personal laboral. Es una fundación del sector público, nos regimos por la normativa pública, pero no hay funcionarios. Entonces, la idea inicial, pues a mí, yo llegué en el 2006, me parecía muchísimo más potente que lo que era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la idea de poder hacer translacional. Porque hay dinero público que viene de los presupuestos, pero luego también se abrió la posibilidad de que colaborara la empresa privada. El CENIO lo formó el Partido Popular. Sí. Aznar. Sí, se inauguró en el 2004 en lo que es el edificio como tal y fue Mariano Barbacid, que venía de Estados Unidos, el que trajo un modelo diferente para poder hacer investigación. Tenemos un tanto por ciento superior de los presupuestos generales y creo que es un 40, un 45 que es de financiación privada y de fondos competitivos que se llaman, que son proyectos que pueden venir, que son financiación que viene de Europa o viene de distintas fuentes. Y dependéis del ministerio. En este caso dependemos del ministerio, sí, en este caso sí, dependemos del Ministerio de Ciencia. Llevamos unos años dependiendo del Ministerio de Ciencia. Sí. A mí el esquema de creación del CENIO me parece interesante y de hecho cuando vino Mariano Barbacid, que probablemente es el científico español vivo más conocido, ¿no? Más reputado, pues era interesante por eso, porque él trataba de implantar en España un modelo similar a los que funcionan bastante bien en Estados Unidos. Esta idea es interesante de ese apoyo público o esa función del Estado un poco también, incluso como publicista, por así decirlo, del centro y como garante ante los patronos privados de que las funciones del centro se van a mantener dentro del objetivo inicialmente previsto de investigación. Pero, ¿cuál era el miedo? Pues que ese organismo se sovietizara, como tú estabas diciendo. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, demos entrada a patronos privados y lo que van a hacer los patronos privados es un poco tener esa mirada, ¿no?, del que dice, oye,
si yo no es que te dé dinero para ganarlo, porque en realidad son la parte de las empresas, la parte de los beneficios que va a eso que se llama responsabilidad social corporativa y esas cosas, es dinero que las empresas donan, pero lo que sí que hace el patrono privado es decir, no quiero tirar mi dinero. Una cosa es que yo lo done y otra cosa es que el dinero se malgaste. Entonces quiero que siga siendo un organismo flexible, un organismo dinámico, atento a las nuevas realidades, que si tiene que cambiar por completo porque se han cambiado, no sé, las formas de investigar, lo haga. Entonces buscaba las dos cosas, ¿no? Conseguir la parte buena de lo público, que no, ese respaldo y ese nombre, ese prestigio que a veces dan, no sabemos por qué, pero sí que es verdad que lo da lo público, y el apoyo de los privados para que el centro se mantuviese lo más cerca posible de las nuevas innovaciones, y que también, evidentemente, si parte de tu presupuesto depende de captar patronos, para tú, los incentivos para tú captar esos patrones y para que esos patronos estén dispuestos a darte varios millones de euros al año, tú tienes que convencer a los patronos de lo que lo que se hace en tus laboratorios merece la pena y va a tener un resultado. Entonces, a mí el diseño inicial me parecía bastante interesante cómo se ha ido desarrollando, sobre todo en los últimos años. Claro. Me parece que no ha sido tan bonito. Claro, porque yo empezaba a leer, no, es que luego hay un patronato, no, luego es que luego hay una dirección científica, no, luego es que hay un gerente. ¿Cómo es todo ese embrollo? Bueno, es un organismo en el que tenemos ahora mismo, si se ve el organigrama que está publicado, hay una bicefalia, o sea, tenemos un director gerente que lleva toda la parte económica y tenemos una directora, un director científico que se encarga de todas las cuestiones científicas y diseña la estrategia científica de qué grupos van a venir y cómo queremos orientar las investigaciones. Pero están separadas, la parte económica de la parte científica. Y esta era María Blasco. Era María Blasco, la parte científica, y en la parte de gerencia estaba el señor Arroyo. Uh-huh. ¿Qué investigaciones se llevan ahora a cabo? Porque siempre se ha dicho que era un centro de referencia mundial. Sí, es un centro, siempre estamos entre los mejores a nivel internacional. Ahora mismo creo que estamos el primero en España y el segundo en Europa. Y siempre estamos entre los 10-20 primeros a nivel mundial. Se hacen investigaciones punteras. Tenemos pues un programa de oncología molecular, tenemos un programa de biología molecular, tenemos biología estructural, tenemos todas las disciplinas o muchas de las disciplinas que son necesarias para poder hacer buena investigación dentro de oncología. Tenemos un programa que es translacional, que sería el de terapias experimentales, en el que se combina la parte de química con desarrollo de nuevos fármacos, con la parte de biología, para conseguir nuevos fármacos que sean patentables y poder hacer la traslación al mercado. Y luego tenemos un área importante que es la parte clínica. Muchas de las investigaciones que se llevan a cabo en el CENIO acaban trasladándose a hospitales con los que colaboramos y es una investigación puntera. Con bastantes recursos. Tenemos, nos gustaría tener muchos más. O sea, hasta lo que yo sé de la parte económica sé mucho menos que vosotros seguramente, pero por lo que está publicado en las cuentas de los presupuestos generales nos suelen dar, creo que estamos ahora en los 23 millones y llegamos a otros 20 de la parte de financiación competitiva y de privada. Y son en total 40 y tantos millones, que es poco comparado con las cifras que se escuchan para otras muchas cosas. A mí me parece muy poco, ¿eh? Claro, yo quiero igual. decir, no, pero yo hoy preparando el podcast venía escuchando pues otros programas eso, que han tratado, porque ha habido un escándalo un poco en el CENIO, que del que ahora hablaremos. Pero, pues eso, en esos programas se hablaba del presupuesto y yo he escuchado que era el presupuesto 40 millones y que había 400 personas contratadas. Sí. Entonces, eso da a 100.000 euros por persona, que claro, no va todo a sueldo, porque alguien diría, Claro. sueldos de 100.000 euros. No, porque hay que pagar las instalaciones, hay que pagar las máquinas. Claro, entonces a mí digo, supongamos que la mitad del presupuesto va a instalaciones, máquinas, todo lo que es gastos corrientes, ¿no? Y la otra mitad a sueldos. Eso daría un presupuesto de 50.000 euros de media por empleado. Y eso es una miseria. Que yo sé que el que nos está escuchando dirá, ¿cómo? Digo, porque ese ni siquiera eso es sueldo bruto. Entonces, que la media de lo que se le paga a los investigadores del centro más prestigioso de España sea el coste laboral medio, claro, que el coste laboral medio sean 50.000 euros, que probablemente eso te está dando una media de 30 a 35.000 euros de sueldo bruto,
es una miseria. Claro, ¿qué ocurre? Ningún investigador bueno va a querer venir a España salvo por una cuestión sentimental o de estar en su país, pero es un tema, el presupuesto es muy bajo, pero bueno, de eso hablaremos ahora. Bueno, yo me estoy revolviendo porque estoy en el comité de empresa y bueno, eso ojalá nos pagasen 50.000 euros, o sea, es bastante menos que los 50.000 euros. Es tremendo. Y sí, es tremendo porque bueno, nos piden una formación. Yo hice 5 años de carrera, 5 años de postdoctoral, de tesis doctoral, me fui al extranjero y volví. Y eso es la media, o sea, eso es el estándar que tiene un investigador allí. Y luego tenemos muchos técnicos. Te puedo decir que algunos de los técnicos están cobrando pues 22.000, 23.000, 25.000 euros y son técnicos altamente cualificados para poder trabajar en los proyectos en los que estamos trabajando. Tenemos muchos estudiantes, que eso sí está estipulado, los salarios que tienen, porque funcionan mayoritariamente con becas, pero lo que es el personal contratado, pues yo he visto nóminas que son de 1.400 euros. Pero claro, los senior volarán. Y los estudiantes, es que a ver, yo cuando he dicho, fíjate que yo he hecho ese cálculo así un poco diciendo, mitad del dinero a instalaciones, mitad a sueldos, y digo, pues ya me salen los sueldos 50.000, no sueldos, sino coste laboral medio. Eso es. Que en realidad estamos hablando, por eso decía, de un sueldo de 30-35, de media, que yo intuyo que a lo mejor podemos estar ahí, es verdad que habrá muchos salarios en el entorno que nos está diciendo Ana, pero vamos, esto es un cálculo que yo hago, que pueden ser incluso más bajos. Pero no pensemos solo ese científico ya titulado que está ganando 20, 22, 24, que es una miseria para ese tipo de titulación, sino el estudiante, porque decimos, no, bueno, el estudiante está en prácticas, ya, pero es que lo despreciamos, pero es como, ese estudiante ahora en prácticas es el científico de primer nivel de dentro de 10 años. Y si a ese estudiante en prácticas en Madrid le ofreces una beca de 500 euros para que se pague el metro y las comidas, y en Copenhague le están ofreciendo también en prácticas 1.500 o 2.000, pues ¿qué creemos que va a hacer? Va a decir, hasta luego CENIO, me voy al DENIO danés. Eso está más claro que el agua. Cuando hablamos de estudiantes estamos hablando de licenciados. Incluso, fíjate, ni son siquiera licenciados que están haciendo su tesis doctoral. Sí, es verdad que el salario es un salario, no es un salario de un estudiante en prácticas, pero son salarios que para vivir en Madrid pues viven justos. Esa es la realidad y eso sí que está estipulado por el gobierno. Pues hablemos del pollo. Bueno, Ana fue de las primeras que denunció la situación y es que yo creo que la historia es que tú entras en el comité de empresa, empiezas a revisar ciertas cuentas, sí, ciertos contratos a proveedores y ahí empieza a cantar la traviata. ¿Es así, Ana? Así fue. O sea, yo estaba en mi laboratorio tranquilamente, llevaba 13 años trabajando en mi laboratorio de química. Con tus moléculas. Con mis moléculas, monas, sí, con mis moléculas, con mis hexágonos, como dice mi padre. Estaba ahí haciendo hexágonos. Y de repente pues surgió un problema, se quedaban 100 personas en la calle por una disposición adicional de los presupuestos generales y esto era el 17. Entonces, bueno, hubo un problema ahí porque el comité de empresa que estaba entonces no quiso hacerse cargo en ese momento y al final pues me lié la manta a la cabeza, me fui al Congreso de los Diputados con unos cuantos compañeros y el Partido Popular que estaba entonces, Juan Bravo, que estaba de portavoz de Ciencia, pues conseguimos que saliese un Real Decreto y se aprobase por todos los partidos políticos. Unos lo aprobaron, otros se abstuvieron para que saliese y se pararon los 100 despidos. Entonces, visto esto, yo no había estado nunca en el mundo sindical, decidí lanzarme y surgieron las elecciones sindicales, me presenté y gané. Y había que estabilizar los contratos, porque esa es otra que tenemos en ciencia, tenemos contratos temporales, es en la mayor parte, y había que estabilizarlos para que estuviésemos estables trabajando con salarios bajos, pero estables. Y al revisar las cuentas me encontré contratos que yo veía, licitaciones, que veía que eso a mí no me cuadraba ni las cifras ni el objeto del contrato. Por ejemplo, contratos para comprar tornillos. Bueno, había de todo. Me encontré contratos, lo primero fue las cifras. Si os metéis en el portal de transparencia y veis los años 17 y 18, os lo vais a encontrar vosotros, me imagino que siguen públicos y colgados, son contratos de 49.900, entre 49.900 y 50.000. Nunca superaban el límite de 50.000, porque superando el límite de 50.000 tenían que pasar un control.
Y el objeto del contrato pues había adjudicado, por ejemplo, a una cerrajería sistemas de presión de vapor de alta presión. Y aquello a mis compañeros y a mí pues no nos cuadraban muchos de los objetos. Y luego había también mucho adjudicado pues a ferreterías, que era otra cosa que a nosotros nos resultaba llamativo y escandaloso. Pero eso tenía algo en común. 900.000 euros a ferreterías. Eran licitaciones para material electrotécnico o electromecánico, se llamaba. Y eran cantidades enormes de dinero que a lo mejor hacen falta para el edificio. O sea, yo no soy experta y no sé si hace falta. Por eso lo que hicimos fue recopilar toda la información y pedir que se investigase. Porque cuando somos científicos, estamos acostumbrados a analizar y estamos acostumbrados a los Excel, nos encantan. Entonces empezamos a poner Sí. Nos empezamos a poner toda la información junta y al ponerla junta pues veíamos que eran siempre... Había empresas repetitivas en esas adjudicaciones de 49.900. Entonces fuimos más allá y buscamos en los portales públicos de empresas para ver los datos de las empresas, ver los administradores apoderados y domicilios fiscales. Y sorprendentemente para nosotros pues había una interconexión. No solo recibían muchas adjudicaciones, sino que además esas empresas estaban relacionadas unas con otras. Uh-huh. Entonces, con toda la información... ¿Y a su vez relacionadas con qué? ¿Con quién? Esas pequeñas no veíamos relación, había otras que llevaban más años adjudicándose, que veíamos pues que había relación con trabajadores, extrabajadores del CENIO. Entonces, con toda la información, pues empezamos a trasladar a los estamentos que teníamos por encima. Yo de aquella ya estaba de presidenta del comité de empresa y fui siguiendo el orden jerárquico de comunicación, según se me fue indicando, y para que investigasen. Simplemente pedíamos que investigasen porque no sabíamos si era legal o ilegal. O sea, simplemente queríamos que investigasen aquello. ¿Y cuál fue la respuesta desde el organismo, desde la dirección? María Blasco, la doctora Blasco, pues se quedó alarmada, entonces... ¿Por qué no tenía ni idea de esto? No, porque la parte científica, o sea, algo que ha estado saliendo en los medios es como que es responsable de la parte económica. La parte científica no tenía competencias en la parte económica, esa es la realidad. ¿Por qué saberlo? Quiero decir, como una actitud personal el decir... Tienes que saberlo si te lo comunican y si tienes acceso a la documentación. O sea, hasta lo que yo sé, no tenía acceso. O sea, yo no puedo... Vale. O sea, no tenía acceso igual que... Eso si es así, eso está mal. Quiero decir que la presidenta o la directora, no sé el cargo cómo se llama, no tenga control directo o pueda haber parte de la información que no conoce directamente, eso yo creo que no estaría bien, ¿eh? Que no digo mal moralmente, sino que, oiga, tiene usted que organizar de otra forma. Está en los estatutos, o sea, podéis ir a la página del CENIO porque está en los estatutos del CENIO, que hay una división entre las dos direcciones. Ya. Entonces, ella no tenía competencias y el director que tenemos ahora tampoco tiene competencias en la parte económica. Pero imagínate, los sindicatos, antes de que llegaras tú, esos tampoco habían dicho nada. No. O sea, nadie ha dicho nada. De hecho, bueno, pero entonces, ¿quién controlaba la parte económica? Porque aparte del que tomaba la decisión de dónde se gastaba... El gerente, Juan Arroyo. Sí, pero alguien tendría que haber controlando el trabajo de ese gerente, o no había nadie que dijera que chequease esas cuentas. Pues lo que ha dicho el ministerio, lo que ha dicho siempre, Estado, no sé, siempre el ministerio ha dicho que están las cuentas auditadas por el Tribunal de Cuentas y por la IGAE, por la Intervención General del Estado. Yo no soy experta, pero hasta lo que sé, cuando vienen a hacer, no es una auditoría como tal, ellos lo que vienen es a ver, piden una serie de contratos y miran que en forma estén bien. Entonces, yo entiendo, yo no pongo en duda el trabajo del Tribunal de Cuentas ni de la Intervención General del Estado, pero yo entiendo que ellos no tienen por qué saber si tenemos que gastarnos 900.000 euros en una ferretería o no. O sea, yo entiendo eso. Es cierto que en cuanto se ha dicho que no se sabía, pero hay un informe complementario del Tribunal de la Intervención General del Estado del 2019 donde menciona 3 de las empresas que yo había comunicado en el 18 y las menciona diciendo que hay adjudicaciones repetitivas a esas 3 empresas. O sea, ya lanzó una voz de alerta. Claro, y no hizo nada.
no se hizo nada. O sea, realmente era como David contra Goliat. Yo estaba luchando contra los molinos, cuando lo único que pedía es que se investigase. Y yo siempre he pensado que si realmente todo era legal y todo estaba en orden y no había que fiscalizar nada ni había que corregir nada, porque a lo mejor es legal, pero habría que ver si el gasto que teníamos en el edificio, que se puede ver también en las cuentas, rondaba los 5 millones de euros de los 23 que nos da el Estado, si eso era necesario. Claro, y todo esto cuando también se publicaba, pues por ejemplo, que no teníais microscopios o que estaban rotos. O que los animales de los laboratorios se les había roto el sistema de autolimpieza de las jaulas. Pues es decir, que a la vez que salía todo eso, salía la precariedad con la que trabajabais. Totalmente. Y eso es algo que nosotros veíamos, o sea, y eso es algo que yo veía estando dentro del comité de empresa. Entonces yo no me podía quedar callada ante esa situación, soy investigador. ¿Era real toda esa precariedad? Sí, tenemos equipos obsoletos que necesitan ser renovados y en ciencia todo es muy caro. Entonces por un lado necesitamos que el Ministerio amplíe los presupuestos, porque nos han ampliado en años. Entonces, al final, todo está subiendo y si no te suben el presupuesto, pues al final estás disminuyendo y retrayendo una parte para la investigación y para los equipos. Y por otro lado, pues que se haga una auditoría y se gestione ese dinero que nos dan para dedicarlo de una manera más eficiente. Fíjate los ratones. Sí, a ver, aquí... Vas a investigar con el pobre ratón y encima está enfermo. Sí, a ver, aquí desde el punto de vista económico yo veo dos problemas, ¿eh? Desde fuera, así... lo primero, yo decía antes que está mal que el responsable final de todo no tenga control sobre las cifras. No digo... está mal, o por lo menos a mí me llama la atención. Más que está mal, me llama la atención porque, claro, como tú dices, al final la intervención del Estado o el Tribunal de Cuentas lo que hace es decir, oiga, usted ha dicho que se ha gastado 50.000 euros en tornillos, 49.900. Pues dice, ¿dónde están los tornillos? Aquí te presentan una factura, se han entregado los tornillos y el Tribunal de Cuentas no se pone a pensar porque no tiene la información para pensar si el centro necesita esos tornillos o no, o si tú estás comprando los tornillos porque el dueño de la ferretería es tu amigo. No tiene ni la más remota idea. Simplemente dice, factura tornillos, los tornillos han entregado, hasta luego. Ahí se acaba mi trabajo. Pero Diana Morán ya lo sabe. Claro, pero tiene que haber pero en algún momento tiene que haber una unión entre la parte científica y la del dinero, y que la parte científica valide que el sitio en el que se está gastando el dinero, donde están yendo las facturas que se están que se están pagando, realmente tienen algún sentido para la finalidad para la que está constituido el centro. Pero luego hay un problema más general, que es ese problema que hablamos los economistas, que hablan los expertos del agente y el principal, ¿no? Que es esa idea de dos agentes económicos, uno pone el dinero, el otro toma decisiones, pero uno de los agentes no tiene control sobre, o no tiene toda la información sobre lo que está haciendo aquel que actúa en cierto sentido en su nombre. En este caso se habla mucho, por ejemplo, en los accionistas de una empresa y la dirección de la empresa, que muchas veces la dirección de una empresa no toma decisiones que beneficien a la empresa, que es para lo que se supone que se le ha contratado a un CEO de una empresa, es para que tome decisiones en beneficio de la empresa, sino que toma decisiones en su propio beneficio, para mejorar su imagen pública. Y el accionista no tiene la información, no sabe si realmente el CEO está buscando sus intereses o los intereses de la empresa. Pues aquí pasa algo parecido. Los patronos, y entre los patronos incluimos al Estado, incluimos al Ministerio de Ciencias, dan un dinero para que ellos creen que va a ir a investigación contra el cáncer, que es una prioridad para el Estado y para muchas empresas y para mucha gente con dinero. Pues a lo mejor hay también particulares que donan su parte de sus rentas porque quieren apoyar la investigación contra el cáncer, pero luego, claro, ¿cómo controlan esos patronos que su dinero se está gastando bien? Es complejo. Y entonces, ¿qué ocurre? Me da la sensación de que aquí el patronato ha perdido parte del control, o a lo mejor esos gerentes que no han utilizado bien el dinero en un momento determinado han sabido construir un relato que ha convencido a todos los implicados. ¿Qué ha ocurrido ahí? Porque a mí me da la sensación de que hay parte de estos dos problemas.
Bueno, hay que decir que la parte de financiación privada y la parte de proyectos competitivos que consiguen los investigadores y los jefes de grupo, esa parte está hiperfiscalizada porque son proyectos europeos, son proyectos nacionales y tenemos que justificar hasta el último céntimo. Y os puedo asegurar que como la investigación es tan cara, miramos cada céntimo que nos gastamos para comprar un reactivo que nos hace falta para investigar. Todo es importante que se sepa porque parece que todos estamos haciendo lo mismo y la parte científica no lo está haciendo. ¿Cómo se ha hecho con la parte de los presupuestos generales, que es la parte que realmente está dividida en partidas y que se utiliza pues para mantenimiento del edificio o para la compra de equipamientos, para instrumentación? Pues yo no te lo puedo decir. O sea, yo simplemente vi que había unos contratos que, bueno, pues resultan llamativos. O sea, de verdad que le invito a todos los oyentes a que se metan al portal de transparencia y los miren porque se van a llevar a lo mejor sorpresas. Y luego está la parte, Ana, que es lo que más ha salido en los medios de comunicación, que es el CENIO Arte, el programa de arte, de compras de obras de arte. Pues a mí no me pidieron opinión en diciembre, pero... Y tampoco por las obras. Quizá esa que era el pelapatatas, ¿no? Sí, bueno, allí hay obras que, bueno, te pueden gustar más o menos. O sea, yo no me voy a meter en las obras que se han hecho. Eso quiere decir que en general no gustan. Bueno, y otra que es como una especie de bidones con un cartón, ¿no? También. Sí. Hay opiniones de lo más variadas y se han comprado. O sea, la realidad es que esas obras se han llevado a Arco, creo que era. Arco, sí. Se han llevado a distintos museos y esas obras se han estado utilizando como si fuese una campaña publicitaria. Esa es la realidad. Para eso era. Pues es una forma de financiación y es una forma de dar visibilidad al centro. Estos modelos, que yo sepa, se han utilizado en otros centros internacionales en Estados Unidos. El mismo programa. Sí, se copia el programa, lo trajo la doctora Blasco y nos puede gustar más o menos, pero esto se presentó al Ministerio, se presentó a los patronos y lo aprobaron. Comprar obras de arte para llevarlas a museos y con el nombre del CENIO para que eso atrajera a inversores. Y no era un dinero, esto es importante también que se diga, porque también se dijo que se estaba retrayendo el dinero de la investigación. No, se estaba dedicando, había empresas que pagaban para específicamente el proyecto de CENIO Arte. Entonces, si estas empresas daban ese dinero para ese proyecto, yo entiendo que si el Ministerio lo sabía y el Ministerio lo aprobó y los patronos lo aprobaron, pues... ¿Y eso funcionó en algún momento? ¿Os llegó inversión por haber visto una obra de arte en un museo en Nueva York? Pues por los datos que nos estuvieron ofreciendo, sí que reportó dinero al centro. Yo no puedo decir más. Entonces, bueno... Es que llegó un momento en que parecía que María Blasco con el dinero del CENIO se compraba arte para ella misma. A ver, yo lo que he leído que me parece más cuestionable es que en algunas de las noticias se plantea que lo que estaban haciendo era favorecer artistas de su entorno personal. Y que, claro, digamos, ese proyecto que nos puede parecer... A mí me parece curioso, más ¿no? O menos surrealista, Empezamos el podcast hablando de recursos limitados. Pues el CENIO tiene recursos todavía más limitados, y no solo de dinero, sino también de tiempo, de personas. Entonces, tener a gente del CENIO dedicando esfuerzos, tiempo, preocupaciones a este proyecto... En sí mismo me parece, me parece llamativo. Luego, la segunda parte es si efectivamente dicen, no, pero es un proyecto un poco publicitario. Lo que buscamos es atraer donantes. Pues ahí habría que hacer la segunda pregunta. Como hacen otros organismos internacionales. Es decir, es que se copia la idea. Pero entonces llega la segunda pregunta. ¿Realmente has atraído donantes? Si te has gastado 800.000 euros, que creo que es lo que se ha gastado en el tema del arte, ¿has traído más de 800.000 euros al centro? Porque si no, estás perdiendo dinero. Y luego la tercera parte es, incluso aunque las dos primeras preguntas las contestes de una forma razonable, y diga, pues bueno, puede ser un proyecto, pues eso, para traer donantes, publicitario, otros lo hacen, dices, ¿cuál es el criterio para seleccionar las obras de arte? Porque claro, puedes decir, voy a hacer una exposición de arte del siglo XVI y le pongo el sello del CENIO y así atraigo donantes, o puedo hacer una exposición de arte con artistas contemporáneos. No es lo mismo. Y si son artistas contemporáneos, ¿quién decide a qué artista le compra las obras de arte el CENIO? Y claro, ahí ya sí que entramos en un terreno pantanoso y es como, hombre, si todos los artistas a las que les está comprando obras de arte el CENIO para esas exposiciones son amigos tuyos, entonces el problema no es solo si tiene sentido o no hacer la exposición o si los 800.000 euros son un presupuesto excesivo o no, sino también
cómo te estás gastando esos 800.000 euros y en quién. Y ese para mí era la acusación principal que se le hacía a María Blasco en las noticias que yo he leído, era que demasiado de ese dinero o demasiados de los artistas contratados eran gente cercana. Yo no sé si eso es así o no. Me parecía lo más cuestionable de todo. Yo esa parte ahí sí que no puedo entrar porque yo no sé si esos artistas eran amigos de María Blasco o no. Pero lo que es cierto es que si esto estaba mal, no sé cuántos años llevaba mal 4 o 5 años y había sido aprobado. Esta es la realidad. ¿Quieres decir que de repente salta y nadie sabe por qué? Exacto. Salta el escándalo por algún motivo que desconocemos. A mí me sorprendió, porque allí todo el mundo lo conocía. ¿Y salta cuando se está investigando lo otro? O sea, ¿puede tener relación con el cuestionamiento del resto de los gastos generales? Pues no lo sé. Mira, en mi vida, desde que yo saqué todo esto en el 18, todos son casualidades. Ya. Entonces, alguien tendrá en algún momento, yo creo firmemente que la verdad siempre sale a flote. Entonces, en algún momento, quizá sepamos la verdad. Ya, quizá una caza de brujas. Bueno, o desviar la atención. Si te están investigando a ti por una parte, dices, pues voy a tratar de que se ponga el foco en otra. Claro, y nosotros, ¿verdad?, que no sabemos realmente los detalles de todas estas operaciones, ni conocemos a María Blasco de nada. Pero más allá de cómo acaba este caso, está claro que la reputación de María Blasco ha salido tocada. Y la del CENIO. Y la del CENIO. La del CENIO muy tocada. Y esto es una operación bastante sospechosa, la verdad. Muy tocada. Mira, a mí se me dice también allí que yo soy amiga de María Blasco, porque he estado en el comité de empresa, yo tengo que decirlo, o sea, yo no me he tomado un café siquiera con María Blasco, ni he comido con María Blasco, ni con el gerente. Yo lo único que he estado haciendo allí, el tiempo que he estado de presidenta y ahora que estoy en el comité de empresa, es trabajar por mis compañeros y porque se mejoren las condiciones laborales de salarios y se mejore y se dedique más dinero a la investigación, que no es competencia esa parte del comité de empresa, pero creo que tenemos una responsabilidad, porque al final va todo unido. Si tú gestionas mejor el dinero, pues puedes dedicar más dinero a los salarios, que fue por lo que se inició todo esto. Por cierto, ¿había 3 contratados por todo este programa de arte con sueldos de 200.000 euros o no? Porque también se ha publicado eso. Yo no lo puedo decir, o sea, no sé cuánta gente estaba contratada realmente. O sea, había una persona, era responsable. ¿Experto de arte? Sí. Y las otras personas que yo vi que salían en prensa, pues eran personas que estaban en la oficina, si no recuerdo mal, porque ya salieron tantas noticias, que estaban más en la oficina de recaudación de dinero, de crowdfunding. Y Ana, ¿cuáles han sido las consecuencias de haber denunciado todo esto? Bueno, pues creo que las consecuencias han sido las mismas que creo que desafortunadamente tienen la mayor parte de los denunciantes en España, porque no hay ningún tipo de protección. Yo he vivido muchas casualidades que cuando las cuento, pues bueno, todas juntas, pues cuentan una historia. Pues mira, tuve que llegar a poner una denuncia en la Policía Nacional porque empezaron a pasarme, allí hay un parking, el parking está en la -3 y en la -4 y yo aparcaba allí como todos los compañeros de trabajo. Y la primera sensación que tuve de inseguridad, que no le quería dar importancia, pues me encontraba con gente que no eran trabajadores de CENIO en ese parking a las 7 de la mañana y se cruzaban siempre conmigo, que puede parecer anecdótico. O sea, se quedaban mirándome todo el camino, estaban esperando detrás de la barrera del parking y daba lo mismo por donde fuese o donde aparcase, se cruzaban conmigo. Y la siguiente fue que fui a abrir la puerta de mi coche, estaba abierto y el asiento estaba echado completamente para atrás. Entonces yo ahí ya sí que me asusté un poco, pero no, quería salir del parking, me monté en el coche y me fui para casa. Cuando llegué se lo dije a mi marido y mi marido, claro, me dijo que por qué no había llamado a la policía, que cómo se me ocurrió montarme en ese coche, que se había revisado si el coche estaba bien, si le faltaba algo, revisó, aparentemente estaba todo bien. Me llegué a encontrar gente en el rellano del ascensor, también de ese parking, pues yo creo que estaban esperando, porque a esa hora en ese rellano lo único que puedes hacer es llamar al ascensor y estaban esperando en la escalera que subía al rellano de la -3. Y cuando yo accedí al rellano, pues vinieron hacia mí. Pero tú, Ana, ¿conocías a esas personas que te esperan, que te esperaban? No eran trabajadores del CENIO.
¿Y quiénes eran? ¿Cómo eran? Pues yo no puedo decir quiénes eran, era gente que yo me encontraba allí y que, bueno, pues tenían para mí apariencia del este, pero yo nunca hablé con ellos y lo que me sentía era intimidada. Pero eso da mucho miedo. A mí me daba miedo. Al principio no le di mayor importancia, pensaba que era casualidad, pero según fueron pasando las cosas, pues para mí dejó de ser una casualidad. O sea, hombres altos. Eran altos, con rubios, con ojos azules, eran pues de unos 30 años más o menos. Y varios. Eran distintos, no era siempre el mismo el que yo me encontraba. No eran los mismos los que me cruzaba por el parking que los que me estaban esperando en el rellano del ascensor. Y decía yo que eso daba mucho miedo, pero más miedo es lo que te pasó en la carretera. Sí, eso para mí fue lo peor que me ha pasado. La gente dice que pudo ser una casualidad y pudo serlo. Iba 24 horas antes de tener que ir a testificar al juicio de la querella que había puesto Vox, pues iba por el carril del centro, acababa de dejar a mi hija en el colegio, iba por el carril del centro de la Nacional 2, no había atasco ese día, y un coche salió del carril de la izquierda y aceleró y se empotró contra mi coche por detrás. Yo choqué con el camión que había a mi lado a la derecha, volví al carril central e impactó 2 veces más. Me tuvieron que sacar del vehículo. Y te han dicho que eso no parece una casualidad. Bueno, no lo sé, o sea, yo no sé si se investigó, si no, pero fueron 24 horas antes de tener que ir a testificar. Unido a todo lo que me venía pasando, el resto de casualidades que a mí me pasaban, pues lo que hizo aquello fue aterrorizarme completamente. ¿Quién conducía el otro coche? No lo sé. ¿No lo sabes? No. No quise, o sea, en ese momento me tuvieron que llevar al hospital, evidentemente, y yo no quise darle más vueltas ni quise pensar más porque lo único que tenía en ese momento era mucho miedo. O sea, que no hay datos que se intercambien entre aseguradoras, no hay nada. Hubo un juicio y vino la aseguradora del coche al juicio porque yo denuncié y no sé quién fue, o sea, yo no le vi. Ya. ¿Presiones para que no hables? Sí. Al final... ¿Te han desplazado de tu laboratorio? Sí, esto era química y estoy trabajando en un laboratorio de biología. Y creo que no de muy buenas formas. No sé si quieres contar los detalles. No quiero dar muchos detalles de nada porque son todo casualidades. Y al final, pues es una situación difícil, una situación dura. Y bueno, pues... Ya. ¿Y qué ha pasado? Porque sabemos que esa parte que decíamos antes, el escándalo relacionado con la parte de las obras de arte, terminó con la salida de María Blasco del CENIO. La otra parte, muchas de las cosas que tú denuncias que desde el comité de empresa en ocasiones habéis dicho, ya, esto aquí están pasando cosas no normales con el gasto, tenían más que ver con la gerencia, que además creemos que también estaba más o menos enfrentada a la dirección científica de María Blasco. ¿Qué ha pasado con la gerencia? ¿Siguen las mismas personas? ¿Se han cambiado? Claro, en el país ¿Qué ha dicho el patronato? En el país leíamos fulminados 3 altos cargos del CENIO tras las denuncias de corrupción. Y es mentira. ¿Siguen allí? Uno de ellos sigue. Porque a día de hoy están en la intranet, o sea, en teoría cuando tú estás en el directorio y tienes tus emails activos, pues no estás dado de baja. Y uno de ellos envió un email el domingo, a mí me llegó, y firmaba como asesor jurídico, con lo cual mantiene el cargo que tenía anteriormente a todo lo que ha salido. O sea, que no ha cambiado nada. Entonces, por ejemplo, ¿el gerente sigue siendo el mismo todos estos años? No, afortunadamente, y esto a lo mejor el afortunadamente también va a tener consecuencias, pero el gerente lo cambiaron el 1 de septiembre y ha habido un cambio radical, no tiene nada que ver el actual gerente con el anterior. Me consta que está en comunicación directa, pues lo que decías antes, está en comunicación directa con la parte científica, con el nuevo director que tenemos y con el que está en funciones y con el que va a venir para elaborar el plan de actuación, para elaborar los presupuestos para el año que viene. Ha iniciado una revisión de las cuentas y de los gastos y yo tengo esperanza de que las cosas van a cambiar. Supongo que tus compañeros científicos estarán indignados y apoyándote a muerte. Bueno, pues es sorprendente porque hay
Cuando saltó todo esto, las reacciones de la gente a mí me sorprenden. Hay gente que está escandalizada con todo lo que está pasando, otros están sorprendidos, hay todo tipo de reacciones y de comentarios. Ujú. En mi caso, pues yo sé que no gusta que esté saliendo a los medios de comunicación. He estado 7 años callada porque yo no me había puesto en contacto con los medios de comunicación, lo trasladé al Ministerio, que es lo que creía que debía de hacer, porque venía el gobierno de Sánchez dispuesto a limpiar la corrupción. Justo esto saltó cuando, o sea, yo lo encontré justo cuando entraron y fue la moción de censura. Y sorprendentemente, después de 7 años, estamos en la misma situación. O sea, esto empezó en el gobierno del Partido Popular, luego siguió con Sánchez, y además yo estas son cuestiones que siempre digo que no son muy políticas, porque son nombramientos de organismos que no está preocupado el presidente del gobierno en decir quién tiene que ser el gerente del CNI, evidentemente, o quién tiene que llevar las cuentas de tal o cual organismo. Pero cuando desde dentro del organismo levantáis la mano y le decís al ministerio, oiga, hay contratos que no son normales, esos contratos de 49.900 euros, esas compras en ferretería, decís, como mínimo echarle un vistazo, y desde el ministerio os dicen no, o no nos metas en problemas, o esto mejor que no salte a la prensa, o no queremos líos, tanto Pues los de uno como los del otro. no, yo se lo comuniqué directamente al gobierno del Partido Socialista porque no Porque estaba, ya ya estaba estaba. Cuando yo entré de presidenta, justo fue la moción de censura y entonces Pedro Duque estaba, ¿no? Pedro Duque, yo lo trasladé y bueno, la respuesta que tuve en el secretario general, que fue el primero que fui, fue básicamente no utilices tus contactos políticos y bueno, pues que estuviese quieta, porque yo era científica. La siguiente respuesta de Pedro Duque fue el silencio. Le mandé 3 emails con la información y pidiéndole ayuda y fue el silencio. Se cogió un cohete y se marchó. Sí, bueno, no Es lo sé, astronauta. pero sí. Y la tercera fue la de la directora del Carlos III, Raquel Lloti, que básicamente lo que dijo es que tuviésemos cuidado. Fui con una compañera a las reuniones y fue que tuviésemos cuidado, porque no quería que nos pasase nada. Es que es muy fuerte, ¿eh? Sí. Y luego todos sus compañeros científicos que están ahí para investigar el cáncer y que si tú te das cuenta de lo que está pasando en el sitio donde tú trabajas, en el que la causa es mayor, o sea, no puede haber una causa mayor que curar una enfermedad, y ves que pasa todo esto, no sé por qué no están unidos contigo para decir esto no puede pasar. Pues porque yo creo que tenemos mucho miedo, porque a mí me pasó, o sea, cuando saltó todo en el 2018, yo no quería salir a prensa bajo ningún concepto para no dañar la imagen del centro, porque eso supone pues que haya donantes que dejen de donar, que perdamos financiación, y para nosotros es básico para poder seguir investigando. La mayor parte somos científicos allí, somos investigadores, técnicos, estudiantes, es un reducto muy pequeño, la parte administrativa es poca gente comparada con el resto, y no queríamos porque yo creo, a mí me pasó, yo tenía la esperanza de que haciéndolo de manera silenciosa y pidiendo ayuda de manera silenciosa se iban a solucionar los problemas, pero no se han solucionado. Claramente. Pasa que, claro, yo pienso, ¿y si gobernara el PP? ¿Habría ya manifestaciones en la puerta del CNI o con pancartas? Pues es ¿Tus posible. compañeros leen más Libertad Digital o El País? Hay mucho progreso. No, sí, a ver, pues puede Libertad ser. Digital no lo sé si lo lee. En El País te aseguro que sí, porque podemos ver que claramente las noticias del Ministerio, voy a ser muy, muy clara y muy transparente. Por favor. Nosotros nos enteramos de lo que está pasando muchas veces en el CNIO cuando sale la noticia del País. Ya. Sí, Creo que no puedo ser más clara. Eso es así. A ver, yo creo a lo largo de la charla 2 ideas interesantes desde el punto de vista económico. La primera es esos proyectos financiados directamente que sí que funcionan y sobre los que hay un control. Alguien dice, doy dinero para esto, para esta determinada investigación, quiero que se contrate a tantas personas, estos gastos en material, etcétera. Es verdad que un organismo no puede funcionar solo con ese tipo de proyectos concretos, tiene que haber también proyectos un poco más, pues, investigación básica y más genéricos, y también que hay unos gastos generales de edificio, de mantenimiento que hay que tener en cualquier organismo, y que eso a lo mejor es difícil financiarlo vía donantes, porque parece que al donante siempre le gusta como el proyecto con su nombre, ¿no?, empaquetado, y que lo otro hay que financiarlo, y ahí es donde
muchas veces se pierde el control claramente. Y luego, lo que decíamos antes de ese problema principal agente, de la disciplina de mercado, eso es muy, muy difícil de controlar. Para mí, eso es un ejemplo muy claro de cómo se pervierten muchos organismos públicos. Cuidado, esto también pasa en las empresas. ¿Cuántas veces conocemos empresas en las que dices, oye, pues el responsable de gastos, el gerente o el título que tenga en la empresa, contrata siempre lo que sea, desde los equipos informáticos a la limpieza o a cualquier otra cosa, con una empresa de un amigo suyo. Y esto pasa muchísimo y lo sabemos y decimos, ¿por qué lo hace? Bueno, pues en parte porque es amigo. ¿Qué ocurre? Que en las empresas siempre está, lo que yo decía antes, disciplina de mercado y disciplina de los beneficios y las pérdidas. Es decir, si empieza a haber muchas pérdidas, si el coste empieza a dispararse, si el servicio que está prestando esa empresa subcontratada no es bueno, alguien va a levantar la mano y le va a decir al responsable del área de gasto qué estás haciendo, por qué te estás gastando el dinero. ¿Qué pasa? ¿Que son tus amigos? Pues aunque sean tus amigos, haz el favor de no gastarte el dinero en tonterías que no necesitamos en la empresa. El problema de los organismos públicos es que está mucho más alejado ese tipo de control. Claro. Entonces, tú te estás gastando el dinero en algo que es difícil decir, esto es legal o ilegal. Pues no sé, ¿necesitamos o no necesitamos esas facturas con la ferretería? Pues tampoco lo sé. ¿Por qué son estas ferreterías y no otras? ¿Son porque son tus amigos o son porque son los mejores proveedores? Pues tampoco es fácil discriminar. ¿Qué ocurre? Ya digo, en las empresas pasa lo mismo, pero en las empresas hay siempre la disciplina de los beneficios y las pérdidas y la disciplina de los otros departamentos que saben que esos beneficios y las pérdidas también les afectan a ellos. En los organismos públicos está muy, muy, muy alejado ese tipo de controles y por eso pasan tan a menudo este tipo de situaciones que dicen, no, pero yo te lo explico. Ya, me lo explicas, pero ¿por qué has comprado eso? O me lo explicas y por qué estabas contratando... Porque puedo. ¿Por qué lo hago? Porque claro, puedo. ¿Y por qué estabas contratando o comprando esas obras de arte y no otras? ¡Ay! Y esos tornillos y no otros. ¡Ay! Ese es el problema y es muy, muy difícil de controlar. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que, mira, dentro de los organismos y de los órganos colegiados que tenemos, uno importante es el comité de empresa. Y yo, bueno, pues me pueden tachar de sindicalista o yo simplemente busco, y no me considero una sindicalista de manifestación, pero buscaba mejoras en el centro. Y nos damos cuenta de muchas cosas. Para mí ha sido escandaloso la postura de muchos compañeros dentro del comité de empresa, más que de los compañeros de investigación que pienso que, bueno, pues cada uno tendrá sus motivos para hacer una cosa u otra. Dentro del comité de empresa nosotros tenemos un respaldo sindical y tenemos una protección que no tienen el resto de compañeros. Y yo me he visto poniendo una denuncia de protección al denunciante porque realmente me sentía... acosada. Me sentía así, sentí en un momento determinado miedo por mi integridad física y eso es muy duro y por la de mi familia. Y puse una denuncia de protección al denunciante cuando no estaba traspuesta la ley, era una directiva europea. Y una de las personas que vino a testificar fue la que ahora mismo es presidenta del comité de empresa de Comisiones Obreras. Que un sindicalista venga a testificar en contra de un trabajador que pide protección, pues para mí fue escandaloso. Se te cae un velo, ¿verdad? Totalmente. En fin, Ana, mucho ánimo. Hay que decir que estás de momento de baja. Tómate estos días de relax para pensar. Esperemos que vuelvas pronto y además por la puerta grande. Esperemos. O sea, ahora mismo se ha reabierto una herida. Es verdad que me podía haber quedado callada, pero cuando oí al Ministerio decir que se estaban tomando medidas y que esto no lo sabían, que lo sabían desde hace un año, pues como me veis aquí removerme, pues me estaba removiendo en mi casa. Toda la entrevista. Me estaba removiendo en mi casa y al final tenía que comunicarlo, tenía que contarlo y tenía que decirlo, porque me doy cuenta que al final los medios de comunicación empujan, están para ayudar los medios de comunicación. Yo no estoy siendo morbosa ni pues quiero... Eso es un contrapoder, ni quiero... Por eso no quieren que lo seamos. Totalmente. Ni quiero entrevistas morbosas, pero sí que quiero que con los medios de comunicación se empuje y se reme hacia la dirección correcta. Que lo más importante es la investigación oncológica. Uh-huh. Y si me permitís, solo una cosa. Sí, claro.
nosotros somos víctimas. Las personas que estamos trabajando en ese centro, que no se nos tache de lo que no somos, porque nosotros al final no tenemos control de la parte económica, no sabemos en qué se gasta el dinero, no sabemos, estamos en nuestros laboratorios con nuestros ratones, con nuestras células, con nuestras bacterias, pero no nos enteramos de una gran parte y somos víctimas de un sistema que claramente pues no está funcionando. Ana Hernández, doctora en Química Orgánica, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos por aquí. Y nos vemos por aquí. Nos vamos. ¿Sabes lo primero que pregunté yo a Ana cuando la conocí? No. Si sabía hacer metanfetamina, como Walter White. Pues sí, ¿Verdad? Sí. Todo tipo, sé hacer todo tipo de drogas. ¿Pero por qué haces? Vaya pregunta, Marciana. Está eso. Mola un montón. Eso está rojo, ¿eh? Sí, yo le habría preguntado, yo qué sé. Mira, me- se está riendo. Claro. Si me iba a poner malo o Si me pasaba ácido hialurónico puro. El hialurónico no Eres lo tengo, muy ¿eh? marciana. El Pero- Botox tampoco. No tengo ni botox ni nada. Eres muy marciana. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos la semana que viene, que estamos en Es Radio los domingos a las 12 de la noche y a partir del sábado en todas las plataformas de podcast. Gracias, queridos oyentes, muchas gracias. Un abrazo enorme a repartir.